ninguno de todos los que hacemos Altavoz existíamos. Exacto. Todavía no habíamos nacido. Pero obviamente que es un día para hacer memoria, ¿no? De los protagonistas que quedaron vivos, van a estar hablando acá en Altavoz en instantes nomás. Pero antes tenemos un informe que hizo Tino con Pablo Embón. Así es, los jóvenes van a estar preguntándoles a los protagonistas, los que vivieron esa guerra. Nosotros, desde el total y completamente desconocimiento, imposible imaginar, vamos a preguntarles a la enfermera, a Estela Maris y al veterano de guerra que va a estar aquí acompañándonos, cómo fueron esos días. Pero como decía Cata, antes vemos el informe. El 2 de abril de 1982, la dictadura cívico-militar jugó su última posibilidad para mantenerse en el poder. La esperanza estaba puesta en la Guerra de Malvinas. Pero del otro lado del Atlántico también tenían muchas expectativas con ese conflicto armado. Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido, venía cargando con una situación económica desfavorable y vio en la guerra una oportunidad para mejorar su imagen. Mientras tanto, la Junta Militar Argentina especulaba con que los europeos no reaccionarían a la invasión de las islas, porque eran lejanas y porque históricamente no habían sido de especial interés para ellos. El día más oscuro llegó y a los soldados argentinos el Estado no los proveyó de la manera adecuada. Iban con zapatillas de lona para usar en un clima helado, camperas no tan abrigadas y sin el armamento correspondiente. Mientras el enfrentamiento sucedía, los medios de comunicación argentinos no solo no contaban la realidad, sino que titulaban con frases como «Estamos ganando», «Estamos destruyendo a la flota británica» o el triste y recordado «Seguimos ganando». Después de días trágicos, la guerra finalizó el 14 de junio de 1982 con la rendición de Argentina. 649 soldados argentinos murieron en el combate, 255 británicos y 3 civiles. Desde el 22 de noviembre del año 2000, Argentina estableció el 2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Subimos el altavoz para decir una y mil veces: las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Te lo adelantábamos, el día de hoy en la pantalla de la televisión pública va a estar pasando este documental, nosotras también estuvimos ahí, que trata acerca de las enfermeras que son veteranas hoy en día de guerra y que estuvieron allí presentes. Estuvieron, pero a pesar de eso fueron invisibilizadas muchísimos años. Las mujeres que estuvieron en Malvinas fueron invisibilizadas y hoy, esta noche lo van a pasar en la televisión pública este documental. Estela Maris Morales, enfermera y veterana de guerra, está del otro lado. Hola Estela, ¿cómo estás? Buenas tardes, Estela. Hola, ¿cómo están Juan y Cata? Buenas tardes a toda la audiencia. Aquí estamos en un 2 de abril diferente. Todos los 2 de abril son diferentes. El año pasado fue casi transitado a través de una pandemia. Ahora todavía lo estamos viviendo, pero bueno, tenemos un documental que, como bien decís, es un documental que está dándonos un poco más de visibilidad después de 39 años de esta guerra, de este conflicto, y que prácticamente la mujer enfermera y la mujer, sobre todo como mujer, ha sido prácticamente olvidada y sepultada en todos estos años, dándonos esa sensación de que la enfermería como profesión se ha desvalorizado. La mujer, como siempre, a través de los años, tratando de luchar por la igualdad de derechos, tratando de que se nos reconozcan como mujeres, como enfermeras que estuvimos participando en este conflicto. Estela, bueno, Cata recién decía, este es un programa de todos jóvenes, habrás escuchado, lo sabrás, ninguno de nosotros nació en esa época. Bueno, primero que nada preguntarte, y hoy seguramente lo vamos a ver en el documental, pero bueno, ¿cómo fue esa vivencia por parte de ustedes? ¿Cómo fue para las enfermeras y en tu caso particular? ¿Cómo fue en el 82? Exactamente, sí. En el 82 tenía 27 años, pertenecíamos a la Fuerza Aérea, somos 14 enfermeras profesionales con grado militar en ese momento.
que ingresamos a la Fuerza Aérea en el año 80, el segundo y tercera promoción en el año 1981. Y bueno, 1982 nos sorprendió como a todos este conflicto, esta guerra, y nos mandaron, fuimos enviadas allá, ustedes tienen que presentarse, tienen que ir a la guerra, que lo tomamos con mucho orgullo. Nosotras estábamos preparadas como enfermeras para tratar, para cuidar a los heridos, para contenerlos, esa era nuestra misión. Y fuimos hacia allá. En principio íbamos a ir a las Islas Malvinas, pero bueno, sabemos, y para que conozcan, el suelo de Malvinas es un suelo blando, se llama turba, no iba a soportar el peso de este hospital, un hospital reubicable que consta de 11 módulos y que tiene mucho peso y que no iba a soportar ese peso, necesitaba un suelo firme. Por lo tanto, se quedó en Comodoro Rivadavia. Y allí nos quedamos. Nos quedamos las 14 enfermeras. El primer grupo constaba de 5 enfermeras, de las cuales seguramente las nombramos. Es esa foto de 5 mujeres que aparecen. Alicia, Ana, Gisela, Gladys y yo. Y bueno, fuimos las que estuvimos desde los inicios de la guerra, antes que llegaran, después del 2 de abril y antes que llegaran los ingleses a destruir vidas, a destruir una Argentina, a destruir un sentimiento, ¿no? Un sentimiento que estaba muy arraigado en todos nosotros y en todas, ese sentimiento de patria que significa, y que mucha gente dijo, recuperamos las islas, aunque haya sido de esta manera tan cruenta, como bien comentabas hace un rato, soldados que iban desde el norte, un clima totalmente diferente, a un clima frío, inhóspito, a un clima prácticamente sin ropa, o sea, con una ropa no adecuada, con poca comida también, o sea, mala logística seguramente por parte de los señores que armaron esta guerra, una logística que no la supieron hacer, probablemente eran otras sus intenciones, pero bueno, tanto los soldados como nosotras, las enfermeras, al finalizar la guerra terminamos siendo un olvido, una derrota. Nosotras nos sentimos también culpables de esa derrota y creo que lo trataron de... Lo que querían lograr era eso y que no habláramos, obviamente, y eso es lo que intentaron y lograron durante muchos años. Estela, entiendo lo difícil que ha sido poder volver a hablar de todo eso. ¿Cómo, de lo que vos quieras contar, cómo eran tus días, cómo era tu trabajo diario? El trabajo de la enfermera a diario, o sea, antes que llegaran los heridos, nosotras preparábamos el material quirúrgico, material para curaciones, todo tipo de equipamiento para enviar a las islas y también para el equipamiento dentro del hospital. El hospital tenía quirófano y es terapia intensiva, sala de internación, así que todos los días hasta que llegó este día tan terrible que empezaron a llegar los heridos. Y bueno, fue una situación tan dramática tanto para ellos como para nosotras. ¿Cuántos heridos recibían, Estela, por día? En principio, el primer día creo que hemos recibido, no sé, más de 30 heridos en un momento, o sea, todos al mismo tiempo. Y tampoco teníamos noción de cuántos llegaban y en qué momento. Nosotras siempre estábamos a la espera. Siempre estábamos preparadas para que en cualquier momento llegaran los heridos. Ustedes saben que los aviones tenían que bajar, el Hércules tenía que volar a baja altura para eludir los radares, y esos aviones, cuando abrían de atrás, le decíamos la chancha, que se abría de atrás y ahí empezaban a salir los heridos. En ese momento ni siquiera contábamos, solamente queríamos atenderlos, solamente queríamos contenerlos, socorrerlos y tratar de calmar ese dolor, esa angustia, esos gritos que te puedo asegurar nunca, no los vas a escuchar nunca. Una guerra
es algo que nosotros los argentinos no estamos preparados, como lo habrán visto y habrán leído ustedes que son jóvenes. No estábamos preparados, estábamos prácticamente sin elementos, allá sin elementos, así que llegaban de un infierno, ¿no? Llegaban de un lugar donde prácticamente sentían que se les acercaba el último día ahí, ¿viste? En ese momento. Y nosotras estábamos ahí para, no sé, quizás sentían que nosotros éramos como sus amigas, sus hermanas, ¿no? Inclusive la mano tendida, la contención que le podíamos brindar. Ellos siempre nos pedían, más allá del grito de dolor por sus heridas del cuerpo, pedían también que nos tratáramos de comunicar con su mamá, con su familia, para que le avisáramos que estaban bien. Que ellos lo único que querían era eso, por favor avísale a mi mamá que estamos bien. Y lo otro también que pedían era que los curáramos rápidamente, porque querían volver allá, a ese infierno. ¿Por qué? Porque habían dejado a sus hermanos, a sus compañeros. Y esa sensación creo que la vivimos también nosotras. Fíjate vos que nosotras somos 14, pero no estaban las 14 al mismo tiempo. Había un grupo, las primeras 5 enfermeras, y luego se fueron como renovando, digamos, reemplazando por el estrés seguramente, entonces fueron reemplazándose, que llegaron las enfermeras, compañeras nuestras de Córdoba, de la provincia de Córdoba, nosotras, y también un grupo de Buenos Aires. Nosotras somos de Quilmes, de Buenos Aires, y de Paraná, Alicia. Así que bueno, fuimos rotando un poco, y creo que eso a nosotras nos ayudó a comprender cuál es la función que cumplíamos, y además el dolor que sentíamos, que no lo manifestábamos, solo lo manifestábamos cuando estábamos solas, que llorábamos porque nosotras teníamos que mostrar esa fortaleza, que no sé de dónde, pero bueno, era la fortaleza que necesitábamos para poder atender a los heridos y no mostrarles solo una cara y una mano y contenerlos. Estela. Y fíjate vos. Sí. Sí. No, que los chicos... Déjame terminar este pedacito, que en un diario escribo que cuando yo me tengo que volver por una licencia, que soy reemplazada por otra de mis compañeras, yo escribo en mi diario que me quiero ir porque extrañaba a mi familia y quería ver a mi familia, porque nosotras también estábamos lejos. No existían los celulares, no existía esa comunicación tan directa como tenemos ahora, sino que existía solo la carta, solo el correo. Y entonces en el diario escribo que me quiero ir porque extrañaba mucho a mi familia, pero al mismo tiempo me quería quedar porque no quería dejar a mis compañeras. Fíjate vos que es el mismo sentimiento, el hecho de ese lazo tan fraterno que se manifiesta no solo con los soldados, sino también nosotras como compañeras, como camaradas, como enfermeras, hermanas, y terminamos siendo hermanas de verdad entre nosotras, porque a partir de ese momento de finalizar la guerra hemos permanecido y hemos hecho un vínculo tan estrecho que prácticamente podemos decir que somos como hermanas. Hermanas de la vida. Recién te interrumpía, Estela, porque cuando estabas contando que los chicos les pedían, por favor avisale a mi mamá, a mi hermana que estoy bien, eran chicos de la edad de los chicos que hacen altavoz acá, que son pibes y pibas de todo el país, que tienen prácticamente la misma edad que los combatientes de Malvinas. Y tienen muchas preguntas, están todos levantando la mano ansiosos, así que le damos paso a los pibes y pibas del país. Está Inés acá en el piso. Hola Estela, ¿cómo estás? Es imposible imaginarse, uno quiere imaginarse y empatizar, ¿no?, con lo que estás contando, pero es casi imposible, ¿no? Es terrible, y es la importancia de hacer memoria, aunque duela, porque la verdad que nos duele a todos pese a no haberlo vivido, y es muy valioso poder escucharte acá hoy. Yo te quería preguntar, al principio hablabas de lo invisibilizada que estaba el rol, ¿no?, de las enfermeras en Malvinas. ¿Cómo fue para vos el proceso de empezar a contarlo, ¿no?, una vez que terminó? ¿Cómo fue la recepción? ¿Cómo fue contar que formaste parte de un hecho importante y trágico de nuestro país, y que al mismo tiempo estabas en un rol, ¿no?, poco visibilizado? ¿Cómo fue empezar a contar esa experiencia?
Fue difícil. Al finalizar la guerra, yo me quedé un año más en la Fuerza Aérea y después pedí la baja. Creo que en ese momento comprendí que me fui, me separé de toda esa historia, la guardé muy, muy, muy en el fondo de mi memoria, que inclusive hay cosas que prácticamente no recuerdo. Volví y creo que es necesario, y en eso yo doy fe que si no tenés terapeuta, necesitas reencontrarte con tus compañeras y poder volver a recordar todo esto. Creo que juntas, que nos juntamos en el 2013, 2014, después de muchos años de no vernos nunca más, porque yo tomé otro camino, aposté a la vida, formé familia, tengo 2 hijos, Pablo y Laura, y entonces uno va guardando esos recuerdos, pero muy en una cajita, dije yo, porque guardé mis notas, guardé mis escritos que hacía en ese momento, guardé mis fotos, y yo creo que no me animaba a contar porque me parecía que no me iban a comprender, que sentía como que no iban a entender realmente lo que me pasaba. Entonces creo que fue necesario para mí, por lo menos, reencontrarme con Alicia y Ana, que aparecemos también, que somos las que estamos en el documental. Fue importantísimo porque fue recuperar todo lo que tenía ahí guardado, y creo que es tan importante, aunque te duela, aunque siga estando la herida ahí abierta, creo que es importante poder vomitar todo eso que tenés, volver a recuperar cosas que a lo mejor las tenés muy guardadas y olvidadas, o sea, no sé si olvidadas, pero que no las querés recordar. Claro. Yo creo que el ser humano tiene también esa cosa de que hay cosas, hechos muy dolorosos que están ahí y que todavía no salen, no afloran, y que en algún momento van a salir. Por ejemplo, que yo no sé cómo volví, no sé en qué momento, no sé de qué manera y cómo fue el proceso. Sé que lo escribí, que me dolía dejar a mis compañeras, pero no puedo entender, no puedo comprender cómo no recuerdo ese momento. Así que yo creo que es bueno reunirse, es bueno hablar, es bueno contar para rescatar la memoria, pero es bueno también hacerlo con los que estuvieron con vos, con los que vivieron eso, porque no es tan fácil, y yo creo que todos los que vivimos una guerra, no es tan fácil contarlo. Muchas de mis compañeras aún no lo pueden contar. No es fácil volcar eso porque, no sé, es algo que seguramente es tan doloroso que no es propia, es una defensa, ¿no? O sea, es muy doloroso. Sí. Y a lo mejor no sabes cómo puede reaccionar. Claro. Fíjate que en el documental es como volver a ese lugar donde estuvimos, sentir que estuvimos ahí, imaginarnos, y fue volver al pasado, fue volver a 1982. Y te puedo asegurar que sentimos eso, sentimos que estábamos en 1982 y que todos estos momentos los teníamos que compartir entre las 3. Compartimos el llanto, compartimos la alegría, la risa, porque había cosas muy que nos causaban gracia, pero hasta las imágenes compartimos y sentimos que teníamos que seguir juntas en este camino, y todavía estamos juntas, y creo que vamos a seguir hasta el final de nuestros días. Emociona tu relato, Estela. Estamos todos aquí atentos, escuchándote, emocionados. Te quiere preguntar Dante, que está en Rosario. Estela Maris, buenas tardes y muchas gracias por estar acá hoy con nosotros. Bueno, hoy finalmente, después de tanto tiempo, se les reconoce, en teoría como se debe. Te quería preguntar justamente, ¿por qué crees vos que fueron invisibilizadas por tanto tiempo? ¿Cuál fue el motivo? Si alguna vez hubo alguna justificación para ello, o si fue porque simplemente cuestiones machistas, porque eran mujeres, porque no se valora la enfermería, o por algún otro motivo. Yo creo que es un conjunto de todo eso que decís. Primero porque en un ámbito tan machista, en donde dicen que la guerra es solo para hombres, yo creo que ahí se desvalorizó el rol de la mujer y sobre todo el rol de la enfermería, porque fíjate vos que
camaradas nuestros que estuvieron con nosotras en el hospital, que cumpliendo y desempeñando otras funciones, la mayoría médicos, ni siquiera se recordaron que en ese momento había mujeres enfermeras. Pese a todo esto, fuimos reconocidas por el Congreso, por el Honorable Congreso de la Nación, con medalla y diploma. La Fuerza Aérea también nos entregó y nos extendió un certificado donde dice que se entrega el certificado por haber participado en la batalla aérea. Todo eso tampoco sirvió a través de estos años, y fíjate vos que ya son 39 años, si no levantamos la voz las mujeres, prácticamente en este momento estaríamos caminando como NN en nuestro país, continuaríamos en silencio y continuaríamos sepultadas de todo esto en el olvido. Y yo creo que eso, las mujeres creo que últimamente estamos como muy levantando la voz, y creo que eso es fundamental. Y hablo no solo de las mujeres, creo que todos y todas merecemos tener el mismo respeto. Todos somos seres humanos, todos debemos ser respetados, y hablo de todos y todas, ¿no? Estela. Creo que necesitamos que se respeten nuestros derechos y que somos todos iguales, que todos podemos tener voz, todos tenemos voto, todos tenemos opiniones diferentes, y eso es lo que nos distingue, porque somos diferentes pero en opiniones. Somos diferentes en lo que pensamos, cada uno piensa y tiene su formación, y eso también es respetar. Respetarse al otro creo que es lo más importante. Y en ese momento nosotras, en estos años que han pasado, nos hemos sentido esto, sentimos que ni siquiera la enfermería, ni como mujer, porque fíjate vos que en 1980 ingresa la primera promoción de enfermeras, que la Fuerza Aérea llamó a concurso, convocatoria, en ese momento se escuchaba, joven Argentina, bueno, en ese momento ingresó la primera promoción de enfermeras como una prueba piloto, y sin embargo no estaban preparados, y sin embargo aún siguen. Es muy, muy superficial lo que dicen, sí, ustedes las mujeres, pero me parece que todavía les falta, y mucho, todavía les falta ese decir, bueno, las mujeres también pueden, las mujeres también podemos y tenemos presencia y tenemos los mismos derechos. Estela, y creo que a esto les falta un poquito todavía a todas las fuerzas. A las fuerzas, y también, ¿cómo estás, Estela? A la fuerza también, digo, en cuanto a lo social, ¿no? Un reconocimiento a su trabajo, creo que eso es algo que todavía, gracias a la presencia también de ustedes en los medios y el documental, se está dando a partir de ahora. Y te quería preguntar sobre este proceso, ¿cómo fue empezar no sé si ustedes, digamos, tuvieron la iniciativa, esto que comentabas del reconocimiento por parte del Congreso, tuvo que ver con ustedes pujando detrás, o si fue el Estado el que se acercó a reconocer su labor? Eso quería saber, digamos, ¿cómo empezó el proceso de resignificar el lugar importantísimo que ustedes tuvieron en este hecho tan trágico para nuestro país? Creo que nosotras permanecimos en silencio durante mucho tiempo, porque a nosotros nos impusieron ese no podés hablar. Desde el momento en que estuvimos en una guerra, cuando estábamos trabajando y nos venían los fotógrafos, nos sacábamos, que gracias al periodismo, decimos siempre, que nos dio la imagen y la voz, nosotras no podíamos hablar. Y ese silencio que nos hacían, que nos obligaban, creo que se hizo carne en todos esos años, y nunca pudimos hablar de lo que habíamos vivido. Pasaron los años, en el 2011 Alicia levanta la bandera por la visibilidad de esta mujer, de la mujer enfermera que estuvo participando en una guerra, y que teníamos ya la medalla y el diploma que decía eso, o sea, no había forma. Y Alicia también fue muy maltratada, fue ninguneada, no les creía, y hasta el día de hoy gente que todavía dice que nosotras no somos veteranas porque no hemos pisado el suelo de Malvinas. Pero sin embargo hemos participado de la guerra y hemos cumplido una función más que importante, por lo menos esa es mi visión, ¿no? La función de la enfermería
que es la que está siempre al lado del paciente y que es la que está cumpliendo esa labor que no la hace ningún otro. Es la función de contener y de calmar el dolor de los heridos y de los que están sufriendo. Estela, vos en un Sí. momento de la entrevista dijiste que se sintieron culpables por la derrota en la guerra. Cuando ustedes estaban ahí y todos los soldados estaban ahí, ¿en algún momento pensaron que podían ganar la guerra? Nosotras estábamos en Continente, en el hospital, dentro del hospital en Comodoro. Las noticias decían, estamos ganando. Las noticias mentían. Pero la realidad es que ellos, cuando llegaban, nos demostraron, solo de mirarlos, solo ver su mirada, era porque venían de un infierno, porque los estaban matando, porque sabían que era una guerra cruel y sabían que no estaban preparados ni física ni mentalmente para esta situación, aunque ellos pusieron toda la garra y toda la valentía, porque los jóvenes son así, los jóvenes, y yo lo veo en ustedes, ¿no? Como jóvenes que ahora salen a buscar la verdad, a investigar, a conocer todo, a buscar esa parte de la historia argentina que fue prácticamente olvidada, sepultada, engañada, llena de mentiras. Entonces todo eso creo que ellos eran muy valientes, pero se daban cuenta de que estaban peleando con una gran potencia, claro, y que no había manera de ganarlo, claro, ¿no? Aunque su intención era esa, su intención era ver la bandera celeste y blanca, que lo llevaron siempre en sus corazones, y creo que todos ustedes también. Es la bandera que nos identifica, es los colores que nos identifica por ser argentinos y argentinas, y eso creo que a ellos los llenaba de fortaleza, pero la realidad era otra. Estela, está Abril en La Rioja, que tiene la última pregunta. Adelante, Abril. Hola Estela, la verdad estoy muy conmovida por todo lo que estás contando y te quería preguntar cómo fue esa primera vez que pisaste Malvinas. ¿Qué sentías? ¿Qué clima se sentía? ¿Cómo estabas en ese momento? No te escucho muy bien. Me voy a poner así cerquita. Te quería preguntar cómo fue la primera vez que pisaste Malvinas. ¿Cómo te sentías? ¿Qué clima se sentía? ¿Qué es lo que te generaba? Bueno, primero nosotras no fuimos a Malvinas. Nosotras no pisamos la turba malvinera. Por ahí van a decir justamente, y lo voy a aclarar, nosotras estuvimos en Comodoro Rivadavia, en la cabecera de pista del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Allí se instaló el hospital reubicable, que así se llama, que consta de 11 módulos, y ahí estuvimos desde los inicios hasta el final de la guerra, y posteriormente para replegar el hospital. Además hicimos evacuaciones aéreas trasladando a heridos y trasladando soldados. No estuvimos no pisamos el suelo de Malvinas. Por eso muchas y muchos dicen que nosotras no somos veteranas de guerra. Pero siempre lo digo, y en el documental también lo van a escuchar, que nosotras nos consideramos veteranas de guerra porque estuvimos cumpliendo nuestra función como enfermeras y estuvimos recibiendo a los heridos. Solo por eso y por estar en una guerra nos consideramos veteranas de guerra, además de la medalla y diploma que hemos recibido, que la llevamos con mucho orgullo en el corazón. Acá en el pecho llevamos la medalla y la llevamos con mucho orgullo. Creo que no es necesario pisar el suelo malvinero, no es necesario que para nosotras, creo que el lugar era ese el que nos correspondía, era ese el lugar adecuado y era ese el lugar importante donde nosotras teníamos que estar, recibiendo a los heridos. De otra manera no hubiese sido posible. Y nosotras siempre decimos que nuestros borcegos, porque si ven las fotos estábamos siempre con ese uniforme verde,
Nosotras no nos ensuciamos con la turba malvinera, los borceos. Nosotras nos ensuciamos con la sangre de los grandes valientes, de los héroes que venían de allá sufriendo y que realmente fueron unos grandes héroes porque estuvieron combatiendo. Así que no estuvimos, sentimos en el documental al volver en el 2019, al volver al lugar por segunda vez a Comodoro y sentir que estábamos pisando ese suelo, el suelo de Comodoro Rivadavia, ese lugar, ese espacio donde estaba instalado el hospital que estuvimos recorriendo y que era nuestro hogar, porque ahí estuvimos desde los inicios hasta el final, lejos de nuestras familias, y no teníamos esta tecnología que hay ahora, que mira vos, estamos hablando contigo y con todos, podemos hablar, podemos dialogar y podemos vernos las caras. En aquel momento ni siquiera nos veíamos las caras con nuestra mamá y nuestro papá y nuestros hermanos. Solamente estaba la carta, la letra, el papel. Era esto lo que nos unía y lo que esperábamos ansiosamente todos, la llegada del correo para poder ver esas letras de tu mamá y de tu papá y de tu familia. Estela, te queremos agradecer muchísimo por estar acá en Altavoz contando tu historia y la historia de las veteranas de Malvinas invisibilizadas en la historia por una construcción machista y patriarcal de la historia. Te agradecemos por brindar el testimonio, por la gentileza de tu tiempo, también por todo lo que hiciste por el país. Y invitamos a todos los que están mirando esta nota que miren esta noche a las 22 horas el documental donde se va a contar no solo la historia de Estela, es 22:30, sino también la historia de todas las compañeras de Estela, que hacer memoria es muy importante, porque es la construcción para un mejor futuro. Estela, muchísimas gracias por hablar con los pibes y pibas de todo el país. Gracias, infinitas gracias. Agradezco en nombre de las 14 enfermeras que estuvimos participando de una guerra. Yo sé que ustedes, todos los jóvenes, todas las pibas y pibes, sé que ustedes van a hacer una gran Argentina, porque los veo tan interesados, porque están en la búsqueda de la verdad, porque quieren conocer la historia y eso es lo más importante y eso es lo que va a llevar adelante un país. Yo les agradezco infinitamente, siempre agradecemos a todos los que nos permiten dar este testimonio, a todos los que nos permiten la visibilidad y que nos dan un micrófono para poder contarle a la sociedad que también hubo mujeres enfermeras en una guerra. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a vos. Chao, Estela. Un abrazo. Bueno, a ver, lo adelantábamos y lo contábamos antes. Este es un programa de jóvenes, volvemos a repetirlos para quienes se enganchan recién ahora en la pantalla de la televisión pública. Ninguno de los que está acá ni los chicos que están en el Zoom había nacido en ese momento. Vamos a seguir, por supuesto, repasando y atravesando este programa con estos 39 años de Malvinas Argentinas, Cata. Exactamente, y hablando de los pibes y pibas del país, está Luz en Tierra del Fuego, que está en la Plaza Malvinas. Luz, contanos un poco qué es lo que pasa en esa plaza cada año. A ver, porque vamos a hablar con los chicos, con todos ustedes queremos hablar. Contanos, Luz. Hola Juani, hola Cata, hola a todos y a todas ahí en el piso. Sí, como bien decía Cata, estoy en la Plaza Isla Malvinas. Es una de las plazas más simbólicas de la ciudad de Ushuaia. Me estoy acercando un poquito para poder mostrarles el monumento. Todos los años generalmente se reúnen el 1 de abril cada noche para hacer una vigilia y esperar la llegada del 2 de abril entre ex veteranos de guerra y todos los habitantes de la ciudad que quieran acercarse. Obviamente, por razones de público conocimiento, este año fue diferente, al igual que el año anterior. No se realizó la vigilia, solamente hubo una bendición, una pequeña misa como algo simbólico para no dejar pasar el día. También estuvieron presentes algunos excombatientes, como todos los años, y algunas personas que se están acercando durante todo el día a visitar y a recorrer un poco la plaza, que realmente es muy emotivo caminar por este suelo porque tenemos a mis espaldas, no sé si pueden observar, el monumento
Luego tenemos las placas de todas las provincias y también hay una placa con el nombre de todos los héroes y la llama que se encuentra encendida todo el año, durante todo el día, en honor y en memoria de todos los soldados caídos. ¿Cómo se Me voy a vive, acercar para poder mostrar. Luz, cómo se vive para todos los fueguinos este día? Y no sé si conocen, o las personas que hayan podido conocer Ushuaia, no me dejarán mentir, en muchas paredes se encuentran escritos mencionando Ushuaia como capital de Malvinas por cómo se vivió la guerra desde acá, porque es el territorio más cercano y porque, bueno, a ver, voy a dar vuelta a la cámara un ratito así les puedo mostrar. A ver. Esta es la llama que les comentaba, que se encuentra encendida todo el año. Y siempre que tuve la oportunidad de hablar con excombatientes, me comentaban que sienten esta tierra como la capital de Malvinas, porque desde acá se escuchaban explosiones, desde acá recibían personas heridas. ¿Se escuchaban desde, yo pregunto desde la ignorancia, ¿se escucha desde Ushuaia? Sí, ellos me contaron que sí. Tuve la oportunidad de hacer para Altavoz un informe del Museo Pensar Malvinas, en donde pude charlar personalmente con 2 excombatientes y ellos me contaron que sí, que desde acá se escuchaba todo, que desde acá se vivió muy de cerca y muy fuerte y por eso se vive tan especialmente en este lugar este día con tanta memoria y tanto sentimiento, ¿no? José. Sí, te quería preguntar cómo fue para vos criarte en ese lugar, digo, más allá de todo lo que implica relacionado con este tema en particular, si se habla en las escuelas, digamos, cómo es la cultura alrededor de la guerra en un lugar que, como vos decís, fue tan protagónico, ¿no?, en el suceso. Sí, José, yo te cuento, yo vivo en Ushuaia hace, como la mayoría de las personas, esta ciudad se fue poblando por personas de todo el territorio nacional. Y estoy aquí desde hace 12 años. No soy nacida en Ushuaia, pero apenas llegué me llamó muchísimo la atención la cantidad de banderas y la cantidad de escritos relacionados a Malvinas, relacionados a Ushuaia, capital de Malvinas. Y me fui involucrando de a poco y cuando tuve la oportunidad de realizar el informe, conocí mucho más y mucho más de cerca entendí por qué se siente como se siente en este lugar, ese patriotismo y por qué se vive como se vive un día como hoy, ¿no? Wow. Y un dato de color que les quería contar es que tenemos en el centro de excombatientes una veterana de guerra que no quiere dar notas ni no puedo dar su nombre tampoco, pero tenemos una escuela también acá en Ushuaia que en honor a todas ellas que se llaman veteranas de Malvinas. Claro. Mirá, eso que estás contando, Luz, es justamente lo que contaba recién Estela, Claro. la dificultad de las y de los excombatientes para hablar cuando pocas cosas tan traumáticas como la dictadura y Malvinas han atravesado de nuestro país y todo lo que tienen que atravesar para poder contar, si es que pueden contar su historia. Y hablando un poco de eso, estamos en comunicación con Edgardo Esteban. Edgardo Esteban no había cumplido 20 años cuando lo mandaron a Malvinas. Es autor de Iluminados por el Fuego, además es el director del Museo Malvinas y ha escrito otras cosas sobre Malvinas y lo tenemos acá detrás para hablar con los pibes y pibas de todo el país. Edgardo, ¿cómo andás? Buenas tardes, gracias por estar acá en Altavoz. Buenas tardes, muchas gracias. Para mí es muy importante hablar con los pibes y las pibas de todo el país. El hecho de atrapar, como siempre el gran desafío que me planteo y hablamos con las autoridades y con mis amigos, mucho lo hablo con un referente que estamos trabajando pensando en el año que viene, que es Pedro Saborido, cómo llegar a los jóvenes, ¿no? A partir de estas herramientas, estar sentado en la calle, poder hablar con ustedes desde un celular y poder transmitir estas inquietudes es parte de los nuevos desafíos, ¿no? Poder marcar esta pasión, este amor, esta necesidad de seguir y construir un relato sobre Malvinas que nos dé continuidad, no solamente por lo que es la transversalidad. No hay sectores ni de la derecha ni de la izquierda que tengan a Malvinas, salvo algunos que uno escucha y que no puede creer, un consenso más grande en Argentina que es la lucha por la causa Malvinas, pero a la vez es ese territorio, es esa base militar que está ahí enquistada, la más grande del hemisferio sur,
en nuestro territorio y justamente por eso me parece que es importante que podamos tener este diálogo y poder comunicarnos con ustedes. Edgardo, los pibes y pibas de todo el país que están acá en Altavoz, que hacen Altavoz, tienen casi tu historia, tu edad, quiero decir. ¿Vos nos querés contar un poco cómo era para vos en ese momento, con la misma edad que ellos, el momento en el que vas a Malvinas? ¿Cómo fue? ¿Qué sensaciones tenías? ¿Eras un pibe como los pibes de acá? ¿Qué te pasó en ese momento? ¿Cómo era el contexto? Ustedes piensen que tenía los mismos sueños que los que ustedes, es decir, a pesar de haberme educado y haber crecido en un contexto de una dictadura cívico-militar, en donde no se podía hablar, donde había que ir con uniforme, donde había que quedarse firme en los recreos, en donde, es decir, si ibas con chino, tenías un poco de barba, te sancionaban. Y ese tiempo de búsqueda después, yo tuve la... ¿Qué significa que te sancionaban? Militar, pero me escapé, o me entusiasmé con la posibilidad de hacer paracaidismo. Me fui a Córdoba y me fui a saltar de aviones, porque era una aventura y una travesura de un año sabático. Y verlos a ustedes con esta libertad, es decir, hay una palabra que por suerte ustedes no la conocen y ojalá no la conozcan, que es la palabra muerte, ¿no? Es decir, cómo en ese relato y en esa construcción se instaló la muerte como algo cotidiano. Y nosotros tenemos que trabajar en favor de la vida, cómo transmitirle vida, esperanza, cómo construir una Argentina donde no haya esas grietas tan profundas de odio, sino de una construcción y entender que el disenso no tiene que enriquecer y que se puedan haber y hacer debates como hacen ustedes todos los días, planteando y buscando justamente cómo eso no se enriquece como personas, sino que ese disenso hay que destruirlo insultando, denostando, amenazando, mintiendo, porque no piensa como yo. Me parece que es un tiempo de desafíos y ustedes están haciendo un camino en lo que tiene que ver con el género, en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Una lógica que es muy distinta a la que tuvimos nosotros con el ambiente sustentable. Es decir, esos ejes es lo que tenemos que marcar y lo que tenemos que construir mirando hacia el futuro. Edgardo, me pareció muy loco realmente que lo que contás en cuanto a que te sancionaban por tener barba. Cuando empecé el programa, empezamos el programa, yo decía que es inimaginable para todos nosotros pensar lo que ustedes vivieron, lo que pasaron. Justamente la idea es que hoy en día los jóvenes ahora te van a empezar a preguntar, que están en distintas partes de la República Argentina, pero que nos cuentes justamente esto. ¿Qué significa que te sancionaban? ¿Cómo eran esos días, el día a día que, como decís vos, ojalá que nunca nos toque vivir a nosotros ni a ningún joven argentino en un futuro? Mira, lo cierto, lo real es que cuando empecé a estudiar periodismo en el Círculo de la Prensa, que está donde hoy funciona el Instituto Patria, el tema era que justamente no nos dejaban ir con China a estudiar periodismo y no nos dejaban entrar con barba ya en previo tiempo de democracia, antes de las elecciones. Entonces, estoy subiendo a un auto acá con Daniel Filmus. Les pido un poquito de disculpas porque tenemos otra actividad. Mirá que le hacemos una nota después a él también, ya enganchamos. Mandale un saludo a Filmus, ya que está ahí, decirle que Altavoz lo saluda. Altavoz te saluda, Daniel. Si quiere decir unas palabras, no sé, ya que está. Así que estamos charlando con los jóvenes, Daniel. Un abrazo grande. Así que me voy a poner el barbijo también para poder tener la prudencia, pero bueno, estamos... Se están yendo a un acto justamente por Malvinas con Filmus, obviamente. Estamos yendo, sí, al Estadio de San Lorenzo, donde se va a hacer un homenaje también a los caídos de Malvinas y me parece que es importante. Por eso creo que es necesario este tipo de debates, es necesario poder entender que tenemos que sumar, que tenemos que construir, que tenemos que multiplicar esas voces y que ustedes son los principales referentes a los cuales tenemos que acompañar, porque marcan ejemplo, ¿no? Cuando uno va a una marcha un 8 de marzo, cuando ven el reclamo por Ni Una Menos, creo que son ejes y son tiempos revolucionarios en lo que es la construcción de un relato que va más allá de la política y que son transformadores. Cuando yo veo a mis hijos con el tema del ambiente sustentable, cómo buscar una mejor calidad de vida, en lo que tenga que ver con la alimentación y que uno ya a esta edad se resiste. Me parece que es una evolución que tenemos que incorporar y tenemos que trabajar y el gran desafío es poder
interactuar con relación a lo que es la causa Malvinas y que es parte de esa estructura y de esos desafíos que tenemos que entender que va más allá de una cuestión de un gobierno y que son temas que no se pueden especular políticamente, sino que tenemos que construir con un mismo relato más allá de las diferencias ideológicas y que creo que, y siempre se lo recuerdo a Daniel Filmus cuando se hizo el acuerdo de Ushuaia, ese decálogo que se firmó con todas las fuerzas políticas, con representación parlamentaria en el sur argentino, en el centro de la República Argentina, y hubo consensos, porque todos estamos de acuerdo que las Malvinas son argentinas, todos estamos de acuerdo en el tema de la depredación de nuestra fauna y de nuestra fauna ictícola, todos estamos de acuerdo en el tema de los recursos naturales y hidrocarburíferos, todos estamos de acuerdo en esa base militar. Entonces, ¿por qué no trabajamos en conjunto? Y creo que el año que viene ese es el gran desafío a construir y a demostrar que podemos generar unidad pensando realmente en la Argentina y en su derecho de soberanía sobre las Islas Malvinas. Edgardo, bueno, sabemos que se tienen que ir, no queremos robarte más tiempo. Lo vemos andando. Lo vemos andando, sí, no queremos molestarlos. Que Filmus maneje despacio. Sí, totalmente. Bueno, gracias por tus palabras. Vayan al acto tranquilos y gracias por estar acá. Sí, gracias por hablar. Gracias a ustedes. Gracias, hasta pronto y bueno, y sigamos luchando en esta construcción y ustedes son los grandes protagonistas de seguir con esta aposta de lo que significa mirando hacia el futuro la causa Malvinas. Un abrazo, Esteban, muchísimas gracias. Bueno, Catalina, ¿hacemos el primer corte? Hacemos el primer corte, ¿Te gusta Juan que le Ignacio? diga Catalina? A mí sí, yo